Bueno, chicos, a partir de ahora no hay mucho que hablar con respecto a teoría, ya más que detalles muy cortitos que los vamos a ir viendo poco a poco. Y en general, esta vez vamos a ir, y bueno, y de aquí para adelante vamos a ir casi directo a los ejercicios, ¿ok? Y esto porque, bueno, es más... No hay mucho que hablar, ¿ok? Entonces, bueno, hablando de amplificadores. Yo quiero creer que para hacer las situaciones de ayer, puntos de trabajo, ¿no? Analizar en corriente directa, ustedes ya son capos. Se han tromado, yo también. Era como hacer lo mismo siempre de los siempre. Y pues hallar un punto, ¿no? A partir de lo que conocemos, nada más que hacer mallas y nodos y etcétera, etcétera. Ok, luego de ello viene lo siguiente. Tal vez ya me lo han visto en teoría, tal vez han visto videos, pero este es el propósito tal vez principal, este es de los temas fundamentales para la materia, porque a partir de esto va a ser todo continuación y continuación y continuación, ya esto es como el principio del todo, pero si ya es tema 3, ¿cómo es el principio? Es que lo que sucede es que en el tema 1 hemos visto un componente muy específico que son los diodos, en el tema 2 hemos visto como un proceso previo para lo que vamos a hacer ahora, y los temas siguientes son continuación de los que estamos haciendo. ¿Ok? Ahora vamos a ver amplificadores, ¿no? Ese es el tema 3. Los siguientes temas son amplificadores con diversas cualidades o diferentes formas de configurarlos para un objetivo distinto, etcétera, etcétera. Ya, entonces, bueno, ¿qué es lo que tienen que saber? Primeramente, y ya les adelantaba esto el día viernes, tienen que conocer lo que son los modelos a pequeñas señales, les decía ya, o también por comodidad es el modelo de Jacolet. Habrán visto en su libro del ingeniero Oropesa que, esto porque me parece aquí, menciona a Giacoletto como una bibliografía, ¿no? Y es en realidad un libro entero que se dedica a hablar de ello. Y bueno, vamos a hablar primero de los BJTs, o los bipolares, ¿no? Ya, los bipolares, ¿cómo funcionan o cómo vamos a analizarlos? Ya hemos visto, ¿no? Que tienen un circuito, etcétera, etcétera, puede venir algo aquí, puede venir algo aquí, lo que sea, ¿no? Para polarizarlo, para encontrar su punto de trabajo. Pero ahí no nos hemos preocupado nada con respecto a otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que al principio decíamos que el transistor era un amplificador por excelencia, ¿no? Por meramente su composición. Pero no hemos llegado a tal punto para analizarlo como un equivalente o algo así, ¿no? En este caso sí vamos a verlo de esa forma. Lo máximo que habíamos visto en el modelo DC, digamos, o lo que hicimos antes, era decir que corriente del colector es igual a beta veces I de base, ¿no? Nada más. Pero, ¿cómo hago estos circuitos, digamos? Porque solo lo tomábamos como fórmula. Ahora lo vamos a volver un circuito. ¿Y cómo? Desde lo siguiente. Vamos a decir que tenemos un modelo así, ya, digamos, un nodo. Aquí una resistencia, bajamos, tenemos aquí, y aquí una fuente controlada. ¿Ya? Esto es para un PNP. ¿O miento? No, es un NPN. Ya, el de siempre. ¿Y qué decimos con respecto a este BJT? Decimos que esto es como nuestra representación, ¿ya? De lo que estamos haciendo. Y a esta resistencia le podemos llamar o RP, o también la comparación que les decía el viernes con los parámetros H. Este es el HIE, ¿ya? ¿Qué más? Eh, Estos son los tres terminales de nuestro transistor, ¿ok? Esta es la base, este es el emisor y este es el colector. Se darán cuenta que esto funciona para sistemas en los que, por ejemplo, nuestra señal entra por la base, ¿no? Les decía eso en clases. Cuando entra por la base y sale por el colector, de algún modo estamos diciendo que la Tierra verá el emisor. Entonces eso le llamamos emisor común. Otra forma, puede que entre por la base, salga por el emisor, y eso quiere decir que nuestra Tierra, nuestra parte común, nuestra referencia está en el colector, ¿ya? A grandes rasgos, obviamente puede haber circuitos que acompañen, pero esencialmente a eso se refiere lo de decir común a una parte. Base común, digamos, por ejemplo. Base común ahorita lo vamos a ver, porque lo podemos tratar así, o también lo podemos tratar de una manera diferente en la que nos ayude un poquito más. Pero de momento eso, ¿ya?
Ok, esta RP ahorita les digo cómo se halla, pero es una resistencia interna dentro del transistor. ¿Y esto por qué? Porque decimos que esta fuente controlada que estoy poniendo a la derecha es beta veces I de base, donde mi I de base lógicamente es la que fluye por aquí. ¿Ok? Y ahí sí tiene sentido la ecuación que decimos antes, ¿no? Ahora sí estamos diciendo que esta corrientita se vuelve el control para esta fuente bien mencionada, controlada, ¿no? Ya, entonces eso es, digamos, todo bueno, con eso. También, digamos, aquí le voy a poner RP nomás, ¿ya? Para que no se confundan. Ya, SRP. Y aquí abajito le voy a poner sus definiciones, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué tendríamos que decir? Primeramente tendríamos que decir que RP, lo que les decía, ya para no escribir todo sobre el circuito. RP es lo mismo que HIE, ¿ya? Por alguna anotación o lo que sea. Otra equivalencia, sí, solo por nombre, beta. A beta también se le dice HFE. Y cuando veíamos la datasheet les hemos traducido, ¿ya? Al beta le ponían HFE como ganancia de corriente, ¿ya? Eso es esta cosa, ¿ya? HFE es beta. ¿Qué más? Hay un valorcito que le llamamos HOE, pero es chiquitito. Y eso solamente es infinito, que bueno, para que tengan referencia de sus parámetros H, pero luego les explico. Ya, ¿qué más habría que decir? Una fórmula para definir esto, ¿no? Diremos entonces que... ya voy a volver a escribir, ni modo. RP es igual a HIE igual a ¿qué? Tiene una fórmula bien facilita, que es beta veces multiplicado por la tensión térmica o el voltaje de tensión, que era 26.000 voltios, ¿no? O 27, depende de ustedes. Todo eso dividido entre la corriente de polarización en corriente continua, ¿ok? Esto es de Q, ¿no ve? Por eso le pongo corriente del colector de polarización o del punto de trabajo. Se los anotaré aquí por si acaso que vamos a considerar siempre, a menos que les diga otra cosa, pero no creo, beta igual a 26.000 voltios, ¿ya? Aunque creo que está más cerca del 27, ¿no? Pero ya, bueno. No afecta demasiado los cálculos. ¿Ok? Bueno, si quieren cambian un poquito. ¿Qué más habría que decir? Con respecto a los... Bueno, no, ¿qué más? Me siento que estoy hablando de algo. Se le puede definir esto de otra forma también, antes de pasarme a otro transistor. Lo voy a redibujar, ¿ok? Ya, donde no nos vamos a basar en la corriente, sino en la tensión que queda aquí. Entonces voy a cambiar estos. Sí. ¿Dónde qué vamos a decir? Aquí voy a poner con esto otro verde. También podríamos mencionar que en esta resistencia queda una tensión B sub pi, ¿ya? Para hacer referencia a la misma resistencia. Con esta polarización, ¿ok? Lo que queda aquí es B sub pi. ¿Y eso de qué me sirve? Porque también hay otra forma de considerar esta fuente en la que decimos Gm. ¿Alguien me puede decir qué significa Gm? Es, si no me equivoco, transconductancia, que es un valor que bueno, es un poco complicado de explicar ya, pero es una relación entre tensión y corriente, la cual nos da la referencia de que estamos controlando aquí un voltaje, bueno, estamos controlando una fuente de corriente a partir de esa caída de tensión, ¿ok? Entonces, bueno, aquí por ejemplo es corriente contra corriente, por eso el beta es facilito, ¿no? En cambio aquí es tensión contra corriente, por eso tenemos un Gm, un valor intermedio. Ya. Y bueno, justamente con esto tenemos que decir que aquí tenemos otra fórmula en la que vamos a hallar Gm. Vamos a ir igualito, ¿ya? Rp es igual a HIE es igual a beta veces BT sobre ICQ. De nuevo lo he puesto para que lo vean así, ¿ya? Ok. Entonces, Gm, que es el importante, es igual a ICQ sobre BT.
Entonces este trocito es gm a la menos uno, ¿no? Si quieren verlo de otra forma, por eso lo anotaba aquí. Aquí me estoy equivocando, ¿no? Este no es igual, este es por. Entonces si quieren verlo, pueden decir que es beta sobre gm, ¿ya? En algún caso les puede salvar esa ecuación, como lo que les mostraba del paralelo y lo de Thevenin, ¿no? Se podría ser R de base sobre R2, si no me equivoco, o algo así. Ya les puedo acordar alguna ecuación o hacer un camino más fácil a alguno de estos. Pero pues eso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La configuración para base común les voy a mostrar, pero es de la siguiente forma, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, ya les decía, tanto en emisor común como en colector común, la señal entra por la base. Pero hay también una forma en la que decimos que la base es el común, ¿no? Entonces, para cuando la base es común, hay otra forma de ver a esto, que, bueno, nos ayuda un poquito porque, bueno, van a ver en los ejercicios, vamos a decirlo así. BJT, esto lo pondré más arriba. Le voy a poner así ya. S va a significar emisor común. Y CS, aunque está mal, ¿no? Ya va a ser colector común. Esto solo es para emisor y colector, ¿ok? Cuidado, se confunden. Lo que quiero poner aquí es para base común, ¿ya? En el que, bueno, es técnicamente el mismo modelo, solo que vamos a cambiar el orden. Vamos a decirlo así ya. El dibujo es idéntico, ¿no? Un poquito más, este aquí, ya. Así, ese sentido de la corriente cambia dependiendo qué transistor estén usando. Y ya está ahí. Pero ahora, ¿qué quiero con esto? En el base común, esta es la base, ¿no ve? Porque estoy diciendo, aquí va a ser mi tier. Esa es mi referencia. Entonces, por descarte, mi corriente podemos decir que está entrando por el emisor, está saliendo por el colector. Aquí es mi base. Y no es igual, ¿no? Aquí está la base a la izquierda, el emisor abajo. Aquí el emisor está arriba, la base está abajo. Cambian de lugar. ¿Y qué más cambia con esto? Lo siguiente. Voy a decir con rosado. Este se va a llamar RE, ¿ok? Y aquí vamos a decir que tenemos alfa veces I de E. ¿Y ese cuál es I de? Sería, por ejemplo, este, ya o el sentido en el que se encuentra. Voy a ponerle esto un poquito más para acá. Y eso va a ser I del emisor, ¿no? ¿Y por qué está en ese sentido? Porque acuérdense que a pesar de todo lo que hagamos, entonces, el flujo de la base con el colector siempre va a ser del emisor, ¿no? Siempre es así. O al revés, ¿no ven? En otro sistema. Pero bueno. Ya, ¿qué es ese alfa? Eh... ¿Se acuerdan que en algún momento nos salía beta más uno sobre beta? Alfa es la inversa de esto o eso, ¿ya? O sea, es técnicamente esto. Ya, y bueno, el importante, digamos, sería RE. Ay, el RE nomás tendrían que acordarse. Y el alfa, con un ejercicio tal vez lo vemos, ¿ok? Pero para que se den cuenta, ya, por ejemplo, hay un ejercicio explicando esto en el Teodorito, ¿ya? Es fácil de ubicarlo. No muchos usan este modelo porque para el análisis de electrónica 1 y circuitos analógicos comunes no es muy habitual. Sin embargo, en la realidad, en los componentes reales o cosas más grandes, sí se van a topar con esto, ¿ok? Entonces es bueno que lo sepan. Ya, RE es igual a BT sobre ICQ. ¿Se parece? Sí, ¿no? Es lo mismo pero al revés. Todo se parece y no se tienen que confundir. Ahí tal vez está la maña, digamos, aunque creo que no es muy correcto decir eso. Pero esto, por ejemplo, es lo de entrar aquí, en un transistorcito así.
Se podría dar cuando tengamos un sistema así, ¿ok? Hay mi transistor y obviamente corriente por aquí, mi corriente de salida por aquí, mi corriente... Bien feas mis flechas, ¿no? Sí, pam, 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 ya. Cuando tengamos algo así, ¿ya? Y este es mi corriente del emisor, digamos. Y ya, creo que con eso sería todo por esta partecilla. Antes de hablar de otras cosas. Oh, sí, una consulta. Dime. Este modelo que está mostrando es para los transistores JFET o No, esto para solo los funciona para BJTs. modelos que ha mostrado. ¿No? Los FETs funcionan diferente. Ah, ya, ya, ya. Los FETs y... bueno, les voy a mostrar en el camino ya los FETs. Pero para que se hagan la idea, los FETs no tienen una resistencia aquí. Sin embargo, la fuente igual se controla por aquí. ¿Ok? Y esto sigue siendo gate, sigue siendo... miento. Esta es la base, este es el colector, entonces sería el drenador y el surtidor. ¿Ya? ¿Y esto por qué es abierto? Porque el MOSFET, acuérdense de que por su gate no hay corriente, ¿no? Esta corriente es cero en continuo. Entonces, lógicamente por eso es esta caída de tensión, esta BGS, la que controla lo de acá, ¿ok? Entonces aquí va la IGM BGS, ¿ya? Así es. Pero luego se los voy a entrar más bonito, ¿ya? Esto es para que empecemos con BJTs. Los FETs funcionan diferente. Ya. Algunas cosas, digamos, que tal vez son bastante obvias o deducibles, pero se los entré por si acaso, ya por formalismo aunque sea. Vamos a hablar mucho en este sentido de lo que es la ganancia de voltaje o ganancia de tensión. ¿Y eso a qué se refiere? A redes 2, que creo que lo examinas mañana. Ya, ganancia de voltaje, se lo voy a escribir chiquito, ¿no? Ganancia de voltaje. ¿A qué nos referimos con ganancias? Simplemente a la función de transferencia, ¿ya? Porque la ganancia es lo que estamos viendo, ¿ya? Así se representa usualmente en electrónica, ¿ya? Aunque pueden ponerle cualquier cosa. Pero A de, no sé, de A, ¿ya? A y le ponen una B de tensión o de voltaje, de voltios. Que va a ser igual simplemente mi tensión de salida sobre mi tensión de entrada. Por osmosis, mi ganancia de corriente sería corriente de salida sobre corriente de entrada, ¿no? Ya, pero eso no lo voy a notar. Hablaremos de otro. Impedancias de entrada. Impedancia de entrada, aunque notarlo suena medio chistoso, porque no voy a escribir nada novedoso. Simplemente Zin es igual a qué? A mi entrada en tensión sobre mi entrada en corriente. ¿Ya? Ya, ¿qué más vamos a analizar en estos sistemitas? La impedancia de salida, solo que la impedancia de salida sí tiene algo más de sentido. Ya, con este. Impedancia de salida. Va a ser Z out y va a ser B sub 0 sobre corriente 0, ¿ya? Pero esto, digamos, esto es un poquito diferente a esto otro. ¿Por qué? Porque le vamos a añadir como una condición, ¿ya? Así. En la que vamos a decir donde L tiende al infinito o es infinito y nuestro B sub I es igual a 0. ¿Por qué? Porque, bueno, acuérdense que siempre, y sí creo que me necesito un dibujito, siempre analizamos nuestros transistores, nuestros circuitos, lo que sea, como sistemas, ¿no? En la que decimos aquí hay una entrada, o lo que sea, ¿ya? Una entrada y una salida, ¿ya? Solo estoy poniendo I out. Ya, ¿qué hacemos en nuestros amplificadores o cualquier cosa con transistores? Usualmente nuestros circuitos tienen el objetivo de tener al final una carga. Nuestra carga, la mayoría del tiempo, como les decía alguna vez, no es considerada parte del circuito, o bien el circuito está pensado para funcionar con esta carga. ¿No ve? No sé si me explico. Lo que trato de decir es que cualquier sistema que tengamos, cualquier diseño que hagamos,
va a tener un objetivo, ya sea tal vez amplificar tensión, amplificar corriente, lo que sea, ¿ya? Pero siempre tiene que tener una referencia, siempre tiene que saber para qué está existiendo y cómo definimos para qué está existiendo, al pensar en qué es lo que va después. ¿Y qué es lo que va después? Es la carga. Porque lógicamente no podríamos hacer un amplificador de corriente si no sabemos cuánta impedancia hay aquí para que disipe, ¿no? Tampoco podríamos decir una ganancia de tensión si no sabemos qué es lo que hay después para saber cuánto va a consumir. Es como si tuviéramos, por ejemplo, algo que en control lo van a ver así de entradita. Va a ser, por ejemplo, un motor, ¿ya? Un motor en el cual tienen que conocer para diseñar lo que esté antes, ¿no ve? Tienen que conocer este motor para saber cuánta corriente le van a dar, cuánta tensión van a hacerle caer, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso, nuestros sistemas tienen que estar pensados tal vez sin la carga. Entonces, nuestra impedancia de salida no va a considerar esa carga, va a pensar solo en el sistema de dentro. ¿Ok? Me explico. Va a haber una resistencia aquí, le vamos a llamar RL, a la que si lo tomamos en cuenta como infinito, es como si no existiera, ¿no? Entonces va a funcionar a partir de aquí, Z sub 0. ¿Y por qué mi B sub I es igual a 0? Porque si estoy midiendo impedancia, pues vulgarmente decimos se mide impedancias en frío, ¿no? Entonces no tendría sentido que al estar midiendo cuánta impedancia, cuánta inmitancia tiene el sistema, no es muy lógico que le estemos inyectando algo por aquí, ¿no? Entonces por eso, analicemos en frío. Y ya, entonces esas condiciones no se olviden. ¿Qué más? Eh, la máxima excursión de señal, aunque bueno, no es muy... No es debido a muerte esto, pero lo voy a anotar por si acaso, ¿ya? La mínima es lo que me importa más. Aunque bueno, sí. Alguien que me diga qué es excursión. Van a buscar en el diccionario. Máxima excursión de señal. ¿Y por qué analizamos un punto máximo de potencia o de energía que queremos analizar tanto de entrada como de salida? Porque nuestros transistorcitos, al ser un componente que depende de sus materiales, ¿no? Tal vez le afecta las vibraciones, el calor, ¿no? Entonces vamos a tener que tomar en cuenta sí o sí un límite en el cual no exista distorsión, ¿ok? Porque, bueno, siempre hay, y es inevitable. Pero teóricamente hay unos parámetros que nos ayudan a definirlo, ¿ya? Entonces, se los anotaré eso, ¿no? Aquí chiquito, para que no haya distorsión, o para que no exista distorsión. Es una medida, en la salida, ¿ya? En la salida, ya. Ya, entonces, ahorita les voy a escribir cosas que luego les voy a explicar, pero en general es esto, ¿ya? Vamos a decir un puntito máximo, que lo haré minúscula. Un puntito máximo, que va a ser R en AC multiplicado por ICQ. Ya, este no es tan mortal. El que sí es mortal es este que voy a escribir en blanco, que es lo siguiente. La entrada máxima, ¿ya? Porque la entrada es lo que tenemos que controlar, ¿no? La entrada es nuestro punto de referencia, ¿no? Sería como nuestra patada inicial. Ya va a ser ese mismo RAC multiplicado por ICQ, todo dividido entre la ganancia de tensión en absoluto, ¿ya? Por si acaso les diera negativo, ¿no? Y no hay problema si les sale negativo, por si acaso, ¿no? Es incluso habitual que les dé negativo. Porque si metemos una señal, no sé, digamos, una senoidal de 5 hasta menos 5 y nos sale una cosenoidal, no hay ningún problema, ¿ya? No hay... No, bueno, depende del objetivo que tengan, pero usualmente no hay problema
Sin embargo, la definición de esto va a ser, digamos, un número negativo, ¿ok? Porque lo está invirtiendo, ¿no? Y suele pasar seguido. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eso es todo. Pasaremos con un ejercicio y vamos a ver sobre la marcha qué es lo que sucede. Y aunque se los escribiera de los MOSFETs antes de que me olvide. Ya, sí, con eso ya empezamos un ejercicio. ¿Ok? Ya. Para los MOSFETs esto igual aplica. Ya, entonces lo voy a bajar esto un poquito y voy a escribir los MOSFETs ahí antes de. Uy, me he llevado solo una parte. Ya, y bueno, en realidad eso es todo lo que tienen que saber. Solo, no hay demasiada ciencia. Y en general para todo el resto que vamos a llevar no hay mucha ciencia. Ya, de los MOSFETs es más facilito. Porque, bueno, esto es para FETs y para MOSFETs, ¿ok? Entonces se los escribiré con. Ya me he comido el naranja, ni modo, con. No sé, no sé. Con este. FET y MOSFET. Aunque si los dos funcionan igual en alterna. De momento sí, ¿ya? Estos funcionan casi igual, solo que sus curvas, ¿no? Son los que cambian. Y de eso también depende cómo lo interpretan. Pero en general es lo mismo. Ya, entonces, cómo funcionan los FETs y MOSFETs? Es un modelo técnicamente igual que estas cosas, solo que les repito, ¿no? Esa corriente del gate, esa corriente de la compuerta no es nula o es muy, 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 muy chiquita, ¿no? Entonces, por eso consideramos lo siguiente. Consideramos aquí un circuito abierto. No me convence. Ya, así va a ser mi circuito abierto. Ya. Obviamente es un transistor, tiene tres terminales. Me estoy olvidando. Y ya, y tenemos un tercer terminal listo. Eso es todo. ¿Dónde ahora sí se los pondré bonito? Este es el gate, este es el drain y este es el source. Ya, ¿qué pasa con estos muchachos? Esta tensión es la que va a controlar al sistema. ¿Ya? Entonces igual le podemos llamar BP y esto le vamos a llamar GMBP. BP es esta que hay de tensión, ¿ya? No hay resistencia. Bueno, sí hay, pero no hay, ¿ya? Es muy grande. ¿Y qué vamos a considerar además de esto? Sus ecuaciones, ¿no? Obviamente las ecuaciones de Shockley siguen funcionando para DC, ¿ya? Lo único nuevo aquí, ¿qué sería? Porque aquí no hay ni siquiera que haya una resistencia ni nada, ¿no? El único problema sería este GM, que por razones lógicas y evidentes no puede ser igual que este, ¿no? Entonces para ello tenemos lo siguiente. Decimos que GM es igual a corriente de saturación, la IDSS, hay dos veces, sobre absoluto del BP, del B de arranque, el punto central, digamos, el punto de inicio de la curva, sobre uno menos B gate source sobre el mismo punto. Y esta vez no es elevado al cuadrado. Esto lo echaremos más aquí. ¿Ya? Ese es GM. Son todos estos valores que conocen, ¿no? Esto va a venir de la polarización y eso, ¿no? Ni siquiera de la polarización, de una parte anterior a la polarización. Este BP es el que ya conocen, ¿no ves? De la curva, este lugarcito, el que choca con el inicio. Y ahí estoy cometiendo un error, ¿ya? Porque, claro, bueno, no les he dicho hasta el momento ninguna mentira. Esto sí es en conjunto, ¿ya?
el MOSFET y el FET tienen el mismo circuito equivalente, el mismo gráfico. Sin embargo, el GM es diferente para ambos, ¿ok? Y por eso me he dejado espacio para dos lugares, ¿no? Mi subconsciente sabía. Ya, esto es para el FET. ¿Cómo se los pongo? Ese es para el FET. Para el MOSFET es distinto. El MOSFET es más facilito, pero es distinto. Ya. Mi FET entonces, ¿cómo es? GM es igual a 2 veces K. ¿Se acuerdan del K, no? Es igual a BGS menos BT. Ya, eso es. Y bueno, como un adicional que lo vamos a ver más adelante, a este también se le dice GMO. Ya, ese trocito. Hasta aquí. Listo. Se los mostré nada más. Y ya, creo que con eso podemos empezar. Ya, créanme o no, eso es todo lo que tienen que saber con respecto a la teoría. Bueno, y si hay algo más, pues clarito, el procedimiento me recalcará que estoy en una falta, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, haremos un circuito. No sé si están tomando apuntes, pero por lo menos véanme dibujar, ¿ok? Este es un casi clásico, ¿ya? Bueno, con respecto a la configuración, tal vez sí se les hace conocido. Voy a poner por aquí un 1 y diremos por aquí ya. Este que sea más 15 con una resistencia aquí que venga, así pam 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 pam. Que este que sea 4,3K. Aquí mi transistor. Mi transistor, ¿qué va a ser? Aunque un poquito más lejos. Aunque ya hay nomás. Vamos a perder tiempo. Esto va directo a tierra, ¿ya? Luego, aquí vamos a poner un capacitor. Que le vamos a poner el capacitor del colector, ¿ya? C sub C. Luego, de ahí que venga una resistencia de carga. Entonces igual RL igual a 10K. Y ahí en este nodito que salga mi B sub 0, ¿ya? O bueno, como quieran, ¿ya? Cuando escriban no hay mucha diferencia porque de cualquier modo van a analizar las dos cosas. Ya, en mi base vamos a cambiar un poco lo clásico. Vamos a decir que de aquí, que venga una resistencia y que aquí venga igual una fuente de 10 voltios. Por último, aquí con otro capacitor, le vamos a meter aquí B sub I, ¿ya? Que bueno, digamos que es sinusoidal, es alterna, ¿no? Ya, está medio interesante, ¿no? Está medio chistosón. Ya, pondremos incisos para ubicarnos, ¿no? Tenemos entonces inciso A, obviamente primero vamos a hacer nuestro punto de polarización, nuestra corriente DC, bueno, nuestra corriente, no, ¿qué le pongo? No corriente, porque ya viene implícito, ¿no? ¿Qué más sacamos con el Q? Nuestra recta de carga en DC, ¿ya? Luego, como inciso B, ¿qué hacemos? La ganancia de voltaje, ¿no? Lo clásico, que es lo nuevo, digamos. Luego, le vamos a hallar impedancia de entrada, le vamos a hallar impedancia de salida. Con eso vamos a hallar recta en AC, van a ver que es diferente. Y los voltajes máximos, sí, le ponemos más. ¿Por qué es tan importante este voltaje máximo? Porque estaban forzados a hallar esto como un inciso extra en sus preinformes,
porque van a armar, ¿no ve? Entonces tienen que ser conscientes de cuánto es lo máximo que puede entrar. Y van a ver que a veces es una barbaridad, ¿no? A veces es un microvoltio. Y cómo es menos de un microvoltio, ¿no? Entonces, bueno, son detalles que a veces pasan y ¿qué nos queda, no? Simplemente sonreírle a la vida y seguir haciendo. Tal vez te has equivocado en algo, ¿no? Ya. Entonces, ok. Viene el circuito. Tal vez al principio les parece muy raro y no he puesto valor a esta resistencia, ¿no? 390K. Y esta va a ser resistencia del colector, por si acaso, ¿ok? Ya, primero, lo primero. Tienen que ver por dónde está entrando la señal, por dónde está saliendo. La señal de entrada usualmente es un... No diré que es un regalo porque no tiene sentido que lo vean así, sino que es algo notorio, ¿no? En este caso, por ejemplo, estábamos acá y es lógico que está llegando por la base, ¿no? Asimismo, nuestra señal de salida, ¿por dónde está viniendo? Está viniendo desde el colector. Y fíjense, si ese capacitor no existiera, mi tensión de salida sería directamente el B sub C, ¿no? Voltaje del colector solito. Ya, ¿qué más pueden ver en este circuito? Tal vez les parece raro que haya esto, ¿no? Y de paso viene por abajo, así que le pasa, ¿por qué dibuja así? Pero si se ponen a pensar, y es lo que vamos a ver hacer justamente, esos capacitores, ¿no? Son un aislante. Y bueno, la forma más fácil de ubicarse con respecto a esos capacitores es la siguiente, en mi opinión. Acuérdense de que nuestros capacitores, vulgarmente decimos, su impedancia es 1 sobre SC, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En corriente continua, ¿a qué frecuencia estamos hablando? ¿Es una frecuencia infinita o una frecuencia cero? Piensa. Ya, pero la respuesta está en decirle aislante, ¿no? Porque cuando estamos en un análisis en corriente directa, ¿qué va a pasar? Estos capacitores se van a abrir. Su impedancia se va a hacer muy grande, ¿no ve? Porque si esto es muy chiquitito, es técnicamente cero, divide, ¿no ve? Divide demasiado, en el sentido de que esto se hace muy grande. Ya, se hace muy grande y ¿qué pasa? Se abre. Nos deja esta parte como solita. En cambio, a frecuencias medianas, frecuencias altas, estos capacitores vamos a considerarlos como cortocircuitos, ¿ya? Porque claro, si esto es muy grande, lo divide a esta soncera y hace uno sobre algo muy grande, ¿no? Ya, listo. Entonces, eso tienen que darse cuenta. ¿Y qué logramos con esos capacitores? Fíjense que tanto mi señal de entrada en alterna como mi señal de salida, que también obviamente va a dar en alterna, no se ven involucradas en lo que es mi análisis del tema anterior. Por tanto, ¿qué decimos? Que mi polarización no se ve afectada por cualquier señal de entrada, ¿no? Entonces, no importa qué metamos aquí, no importa que salga. Si defino una polarización bien hecha y pongo estos capacitores, no debería afectarme. Ese punto de polarización siempre debería quedarse donde hemos dicho al principio, ¿ok? Ya. Entonces, para decirlo de manera más bonita, decimos así. Análisis en DC. Superposición, ¿no? Primero vamos a hacer un análisis en DC y luego vamos a hacer un análisis en AC. Donde en AC es donde vamos a aplicar esto anterior, ¿ok? En DC sigue siendo lo que habíamos visto en el tema anterior. Ya. Entonces, siento que estoy olvidando de algo. Le daremos un beta a esta cosa que sea beta igual a 120. Ya, sí creo. ¿Cómo sería entonces mi circuito equivalente en DC tomando en cuenta que esto se va a abrir? Sí, de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestra fuente, voy a volver a dibujar. Aquí tenemos nuestro transistor. Aquí no había nada. Aquí venía una señal y mi resistencia. Ya. Y bueno, si quieren lo pongo así, ya, para que no se confundan tanto. Para que se parezca un poquito más. Así estaba, ¿no?
será creo que 390 acá. Aquí era 10 voltios si no me equivoco, sí, y ahí arriba era 15. 15 y este era 4,3K. Y ya, y abajo es tierra, nada más. Fíjense que por más de que esta soncera pareciera que viene de abajo, sigue siendo lo mismo que antes, ¿no? Si hubiera tenido dos resistencias así hasta tierra, es lo mismo, ¿no? Sigue siendo el divisor de tensión, hubiéramos hecho Thevenin y Norton, sigue funcionando, ¿ya? Se sigue siendo lo mismo. Ok, le pondré su signo por si acaso, ¿no? Para que no se confunda. Y entonces, lo mismo de siempre, pues, ¿no? Diríamos una malla de entrada, que es esto, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos de esa malla de entrada? Decimos que 10 es igual a 390K por I de base, que no sé cuánto es de momento, más voltaje base emisor, más nada más, ¿no? Donde voltaje base emisor es este, se los pondré por si acaso. Ya, ese es voltaje base emisor. ¿Qué más podemos sacar de ahí? ¿I de base me sirve? No, no veo. Entonces diremos 10 es igual a 390K multiplicado por corriente del colector sobre beta más voltaje base emisor 0,7. Ya, entonces ya tenemos I del colector, ¿no? Porque va a ser esto menos esto dividido entre esto multiplicado por esto, ¿no? ¿Se los pongo? Se los pondré nomás. I del colector va a ser igual a 10 menos 0,7 dividido entre 390K multiplicado por beta, que no me acuerdo cuánto era, 100 algo, 120, ¿no? 120. Ya, así lo pondré 120. ¿Y ahí cuánto saldrá? A ver si calcula. Pero I del colector conocido, ¿no? I del colector igual a... ¿Cómo le pongo? Bueno, quisiera que me lo calculen, pero quiero ser rápido también. Ya conocemos I del colector. ¿Cómo llamamos mi voltaje colector emisor? ¿No ve? Que es este quiero ya. No quiero ir con otro color. Haremos con este voltaje colector emisor. Pam, 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 pam. Y con eso completo mi punto de operación, ¿no? Tenemos malla de salida, dos puntos, 15 igual a 4,3K por I del colector más voltaje colector emisor más nada más, ¿no? Ya hemos llegado a tierra, ya hemos dado la vuelta. Entonces, con este del colector conocíamos, solo me queda ya el voltaje colector emisor, ¿no? Entonces, por formalismo diremos voltaje colector emisor es igual a 15 menos 4,3K multiplicado por mi IDC, que espero en sus cabecitas sepan cuánto es. Pero ya conocemos, ¿no? Ya diremos voltaje colector emisor conocido. Ya, con eso nos hemos sacado nuestro punto. Listo, vamos a la siguiente parte. Mi recta de carga. ¿Cómo hallo mi recta de carga, caballeros, jóvenes y señoritas? Antes de irnos, ¿no? Pues es de la media de salida usualmente, ¿no ve? Y pues esto es, pues, ¿no? Esto. Porque decimos que mi recta en DC es igual a ¿qué? Creo que no hay mucho que hacer, ¿no? Eso nomás sería pues, 15, bueno, así le pondré 15 igual a 4,3K multiplicado por IDC más voltaje colector emisor. Ya. Y de aquí si quieren hacer un pseudo gráfico, ¿no? Dirían que cuando voltaje colector emisor es 0, o sea, aquí, ¿no ve? En esta parte. Entonces nos vamos a sacar un valor de ISA que va a ser, lo voy a borrar. Aquí sería 15 dividido entre 4,3K, ¿no? Y del otro lado, cuando I del colector es 0, o sea, cuando este es 0, o sea, estamos hablando de este eje, entonces, ¿qué pasaría? Voltaje colector emisor es 15, ¿no? Entonces aquí es 15. Ya. Y ya con eso, ¿no? Nuestro Q tendría que estar por este lugar.
Ya, creo que hasta ahí no hay dudas. O bueno, no debería. Estamos repasando nada más. Ya. Vamos contra nuestra ganancia de tensión. Y para eso decimos un análisis en AC. Chale, se me ha ido bien lejos. Ni modo. Análisis en AC. Ya, ¿cómo sería nuestro circuito en AC, muchachos? Lo que tendríamos que hacer sería pues el equivalente eléctrico que les mostré hace un ratito, pero ahora contemplando que estos se van a cortocircuitar y por superposición ya no estaríamos contando las tensiones en DC, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, al hacer eso, hemos considerado DC, pero las ACs nada, ¿no? Estas no. En cambio, ahora sí. Entonces, por ejemplo, algo que no entró en juego la anterior vez es esta resistencia, ¿no? Esa resistencia sub L, resistencia de carga, no ha entrado en juego porque se encontraba luego de mis capacitores aislantes. Aunque no está bien dicho aislantes, ¿ya? Solo lo digo por decirlo facilito. Ya, entonces, bueno, pues vamos a dibujar el transistor y a partir de ello vamos a ver qué hay en cada lugar, ¿ok? Entonces, bueno, sabemos que es un emisor común, ¿no? El emisor está en tierra. Por tanto, vamos a dibujar el clasiquito nomás, sin meternos con el alfa. Entonces decimos así, ¿ok? Esa va a ser mi base, ¿no? Mi base, esta resistencia interna del transistor, que le vamos a llamar RP. Luego aquí tenemos una fuente, a la que vamos a llamar, bueno, ahorita vamos a ver qué le llamamos, ¿ya? Este es mi colector y este es mi emisor, ¿no ve? Vamos a partir del centro, ¿no? del transistor. Ya, entonces veremos hacia atrás primero, ¿qué hay en la base? Ya, estamos parados aquí. Entonces, de la base primeramente tenemos que llega la señal y una resistencia, ¿no? Esta resistencia que, bueno, inicialmente venía desde 10 voltios, ¿no? De una fuente de 10 voltios, en la que decimos aquí hay una fuente, pam, 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 y luego es tierra, ¿no? Pero ahora esa fuente de tensión no la vamos a considerar, va a ser un cortocircuito y teóricamente estaría yendo a tierra directo, ¿no? Esa batería ya no existe, por tanto, esa resistencia está directo a tierra, aquí. Y no me acuerdo qué le hemos llamado, supongo que era de base. Y aquí está viniendo también de manera directa, ¿no? Mi B sub I. Ya, en otro punto. En otro punto, en otro punto. En el emisor, digamos. Aquí estamos, ¿no? En el emisor, ¿qué hay? ¿Se conecta algo? Nada, ¿no? Para nada. Va directamente a tierra y eso es algo muy bueno para nosotros estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos en tierra, pues tierra es voltaje cero, siempre nos ayuda a tener tierras, ¿no? Las tierras son facilitas, las tierras son buenas, nos facilitan el análisis de nodos. Ya. Luego, ¿qué tenemos? En el colector, ahora estamos parados aquí. En ese colector, ¿qué viene? Este es cortocircuito, ¿no ves? El capacitor es cortocircuito. Entonces tenemos la salida que viene directo, ¿no ve? La salida es hasta aquí. Ya, esa salida. Luego de ese nodo, ¿qué más? La resistencia de carga que está yendo hacia tierra. Y ese 4.3, esa resistencia del colector, que está yendo a una fuente. Pero como el anterior, esa fuente estamos cortocircuitando y está yendo a tierra también. ¿Ya? Entonces tenemos dos resistencias y luego se va directo. ¿No ve? Decimos así. R del colector. R de carga. Y del mismo nodo B sub 0. ¿Ya? Ese sería nuestro circuito equivalente. ¿Ya? Sobre esto tenemos que trabajar. Y imagino que se acuerdan de su primer parcial de redes 2. Había circuitos como estos a los que les decían, llámelo la función de transferencia, donde era esto contra esto, ¿no? Lo mismo vamos a hacer, meramente. Ya. Y me estoy viendo de algunas cosillas, ¿no? Aquí un pro tip.
¿qué nos conviene usar en este caso? Porque habíamos visto dos formas de ver el transistor, ¿no? Una donde decimos mi corriente de base y esto beta veces corriente de base, que usualmente es más facilito, ¿ya? Eh, no es posible decir que esto es mejor que esto, para nada. Son iguales, son idénticos, se puede llegar del geme al beta sencilla, deberían intentarlo, solo es álgebra. Y bueno, a lo que quería llegar es que nos conviene definirlo por corriente o por tensión. Depende de ustedes, ¿ya? Con lo que se sientan más cómodos. No hay ninguna regla ni nada. Las dos son funcionales. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo por la corriente, ¿ok? Porque, bueno, conozco el beta, ¿no? Además de otras cosas. El beta me decía era 120. Entonces, tranquilamente yo puedo decir, ok, voy a tomar en cuenta esta corriente de base. Y voy a decir aquí, entonces, esta fuente va a ser beta veces y de base. Ya, listo. Ya con eso. Ok. Creo que nada más. Un detalle, tal vez lo voy a dibujar, pero... algo que tienen que dar cuenta es lo siguiente. Ya voy a borrarlo, pero vamos a regresar a este circuito. En el que les había dicho que esto es tierra, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Proteus o lo que sea que quieran verlo, ustedes tranquilamente pueden decir, aquí es tierra y aquí también es tierra, ¿no ve? Porque la tierra, no importa dónde la grafiquemos, es el mismo nodo. Y el hecho de que el emisor esté en tierra nos facilita, ¿no? Lo que les decía, ese nodo nos ayuda. Y por ejemplo, si quieren verlo de alguna forma, tal vez más parecida a lo que conocen, podríamos decir que esta parte, gracias a que el emisor está en tierra, está bastante aislada de esto, que está también en tierra al inicio, ¿no? Nos ayuda, ¿ok? Nos va a ayudar harto. Entonces, solo quería que se den cuenta. Lo voy a dejar ahí. No sé si se acuerdan cuando el ingeniero Aguilera nos enseñaba, no, bueno, en Redus 1, a veces se ponía un sistema Itaqui y el ingeniero se jalaba la tierra hasta el otro lado, ¿no? Para decir, a partir de ahí va a ser mi fuente, o lo que sea que hay aquí, ¿no? ¿Y eso con qué fin? Con el fin de enseñarnos de que nuestra tierra, no importa dónde esté, no importa qué tan grande sea, siempre va a significar nuestra referencia con voltios igual a cero. Entonces no importa si está unido hasta el infinito y más allá, o si está aislado. Siempre sabemos que este nodo es tierra, ¿no? Ahora, ¿por qué lo dejo así? Porque obviamente va a haber circuitos más complicados. En el futuro vamos a ver circuitos así, que tengan más de un transistor, ¿ya? Entonces es bueno que se vayan acostumbrando a poner la tierra donde caiga, ¿ya? Y acostumbrarse al circuito como esté nomás. Ya eso como consejo, más que otra cosa. Ya, entonces, ¿qué tengo que hallar? Mi relación entre la salida y mi entrada, ¿no? Ya, ¿qué hago entonces? Este vuelve un consejo que les doy en redes 2. Tenemos aquí un sistema el cual nos presenta una variable intermedia, ¿ya? Que es nuestra IDB. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento tal vez más efectivo en mi opinión para conseguir B sub 0 sobre B sub I? Tal vez el camino más óptimo o el que a mí me parece mejorcito sería conseguir lo siguiente. Poner, digamos, aquí como una pared, no invisible porque ya he graficado, pero imaginarnos que existe una pared, ¿ok? Una pared de aislamiento, en la que, ¿qué? Tenemos aquí una parte de control y una parte que está siendo controlada, ¿no? ¿Y para qué les digo eso? Para decir que tenemos una pequeña salida que va a ser nuestra I de base sobre nuestra tensión de entrada. Y también del otro lado vamos a tener una salida, ¿no? Una vez sub cero, donde nuestra entrada va a ser esto. Ya, entonces si analizamos así como por partes, al final tenemos como dos relaciones que si las multiplicamos, ¿qué pasa? Nuestra I de B se va con nuestra I de B, ¿no?
Ese sería tal vez el camino más facilito. Ya, entonces, ¿cómo consigo esto entonces, no? Primero buscaremos este. Y esto lo pondré a un ladito. Ahí digamos. Ya, buscaremos caminos. Con morado. ¿Cómo encuentro una relación de esto con esto? Yo diría bien fácil. Esta caída, ¿cómo es? Yo diría que directamente B sub I es igual a R pi multiplicado por I de base. ¿No ve? Porque esto es tierra, ¿no ve? Ahí es cero. Y aquí es B sub I, pues. Entonces, tenemos una relación directa entre este y este, simplemente analizando la caída en esta resistencia. Listo. Me lo acomodo como les dije que me gustaba. Entonces, corriente de base sobre voltaje de entrada va a ser igual a R pi. Y no he puesto las ecuaciones de principio, ¿no? Y hay un error mío tal vez, aunque no es mortal. Estamos trabajando ahorita en esto, ¿no? Entonces, para comodidad de ustedes, si quieren, pueden darse primero el trabajo de hallar esto. ¿Que lo conocen? Sí, ¿no ve? Porque beta conocemos, casi siempre es dato. Y si están diseñando, pues se fijan en su datasheet. B sub T hemos dicho 26.000 voltios, o 27 si quieren. Y nuestro ICQ, que lo hemos hallado en nuestro análisis anterior en corriente directa, o corriente continua, ¿no? Entonces, pues técnicamente se conocen, ¿ya? Solo que para no hacernos mucho embrollo, yo lo he considerado así nomás. Sin embargo, para que no queden dudas de que tal vez eso va primero, lo voy a copiar, ¿ya? Lo copiamos, decimos que eso fue primero. Aunque, bueno, yo en el examen que haría, primero resolvería algebraico y al final resolvería las ecuaciones. Porque, bueno, eso es lo que llego para revisarles, ¿no? Me fijo si sus ecuaciones están bien, me fijo si han llegado a un resultado algebraico correcto. Y si han hecho eso bien, pues el resultado numérico, se pueden equivocar en la calculadora, ¿no? Son muchos términos. Entonces, bueno, me interesa más, digamos, que hayan algebraicamente. Ya hemos hecho una primera parte. Luego, ya haremos una barrita. Continuamos, ¿no? Y decimos lo siguiente. A partir de aquí, ¿no? ¿Cómo hallo mi B sub 0? Pues no me parece demasiado mortal. Simplemente sería analizar esa corriente como una fuente y decir que está cayendo en las dos resistencias de por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Así. B sub 0 va a ser igual a qué? Mi impedancia que sería RC paralelo RL. No sé cómo escrito. Paralelo RL. Todo esto multiplicado por BT veces I B. ¿No? Ya sí. Porque claro, esto es como uno solo. Esto es lo que viene a invertir por aquí. Y la tensión B sub 0 es desde aquí hasta tierra, ¿no? Y ya, y eso sería todo, ¿no? Para ponerlo como quiero desde acá. Entonces digo tranquilamente B sub 0 sobre I sub B es igual a RC paralelo RL multiplicado por beta. Y ya, ¿no? Ahora, tengo estas dos, lo que les decía, multiplicamos esto contra esto. Y tenemos finalmente mi B sub 0 sobre B sub I. Que, bueno, lo voy a reescribir. Va a ser igual a I sub B sobre B sub I multiplicado por B sub 0 sobre I sub B. Donde matamos estos dos. Y decimos que es R pi multiplicado por RC paralelo RL. Todo esto multiplicado por beta. Ya, excelente, ¿no? Eso es todo.
Esta sería nuestra ganancia. ¿Conocemos todo? Sí, no vea, les he dicho que hace un rato que sí, las resistencias eran dato y nuestro beta también era dato. El método era dato. Ya. Ok, ¿qué sigue? Hemos dicho que seguía. Impedancia de entrada. Impedancia de entrada es interesante. Pero, a ver, ¿cómo decimos la impedancia de entrada? ¿Qué les había dicho que es la impedancia de entrada? La tensión de entrada sobre la corriente de entrada, ¿no? ¿Y cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo nos buscamos la vida? Eh, no hay mucho que decir más que buscarse la vida, ¿ya? En estos casos ya apliquen lo que sepan, usen nodos, usen mallas, usen cualquier conocimiento que se les venga a la mente y, y ya. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Definir primeramente que aquí es mi corriente de entrada, ¿no? Aquí es mi I sub I y este es mi I sub I, mi B sub I. Ya. Entonces, decimos, ¿no? Le hacer una rayita. Z sub I es igual a B sub I sobre I sub I. ¿Cómo relaciona esas dos cosas, muchachos? A ver, pensamos. Eh, B sub I tal vez es lo que siempre nos va a acompañar toda la vida, ¿no? Entonces no piensen mucho en esa tensión porque pues tiene que existir, no se va a anular, es parte de la ecuación, ¿no? Entonces pensaremos en este otro. ¿Cómo podemos definir eso en algo que conozcamos? ¿No? Ese es mi principal problema. Definir esta corriente en algo que ya exista, que conozcamos, podemos deducir, podemos calcular, ¿no? Entonces tal vez podríamos decir lo siguiente. Decir que está cayendo acá, ¿no? Entonces mi I sub I es igual a qué. Aquí es B sub I, ¿no? Entonces diremos B sub I sobre esa resistencia de base, ¿no? Sobre esto. Más la otra caída de tensión, ¿no? Que también es B sub I, ¿no? Tal vez, a ver que lo hagan paralelo nomás. Sobre B sub I, sobre esa resistencia que se llamaba, sobre RP. ¿Se dan cuenta, no? Porque tal vez algo más correcto que tendría que haber puesto sería B sub I menos cero, que es tierra, sobre la resistencia que cae, ¿no? Y decir, esta corriente es igual a estas otras dos corrientitas. Pero ese menos cero ya, yo creo que están en épocas donde no hace falta, ¿no? Es decir, B sub I menos B sub cero, todo dividido entre estas resistencias, igual a la corriente que fluye por aquí, ¿no? Y lo mismo con el otro. B sub I menos cero dividido entre la resistencia que está al medio es la corriente que fluye por ahí. Ya, entonces tenemos esas dos corrientes, hemos hecho una ecuación para mi I sub I. ¿Me sirve? Claro que sí, porque tenemos ya esto de paso, ¿no? Entonces tranquilamente podemos decir sobre esto trabajaremos, ¿ya? Para que no haya confusiones. I sub I es igual a eh, B sub I y esto va a ser igual a 1 sobre RB más 1 sobre RP. Y como esto nos importa al revés, entonces decimos, lo haré esto más pegado acá. B sub I sobre I sub I va a ser igual a, así, ¿no? 1 sobre RB más 1 sobre RP, todo elevado a la menos 1. Y esto es la dirección del paralelo, ¿no? Entonces, si quieren verlo de manera tal vez más vulgarcita, lo voy a dibujar. Aunque tampoco, ¿no? Sería menospreciar el circuito. Pero tal vez se pueden ayudar con esa de la división que les dice de la Tierra, ¿no? Porque claro, si tomamos en cuenta eso y devolvemos esta parte, ¿no? Donde decía, esto es tierra, esto es tierra, esto es tierra, 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 tierra. La impedancia de entrada es como en otras situaciones lo veíamos, ¿no? La impedancia vista desde su punto.
Entonces, todo lo que ve este lado del circuito, ¿no? Todo lo que ve la entrada, tomando en cuenta este aislamiento, entre comillas, es esta resistencia en paralelo, ¿no? Entonces, coincidentemente, ¿no? Sí cuadra ese pensamiento. Ya, vamos con... ¿Qué tocaba? La resistencia de salida, supongo, ¿no? Sí, ya, para la resistencia de salida, que es un poquito más rareta, aunque ni tanto. Creo que solo vamos a hacer un ejercicio esta noche, ¿no? Los voy a grabar videos, lo prometo. Ya, la resistencia de salida. Pues sería la resistencia vida de este lado, ¿no? Z sub out. O Z sub O nomás, ¿no? Hemos dicho que va a ser B sub 0 sobre I sub 0, pero tomando en cuenta que esto no existe, ¿no? ¿Y qué más? Que no hay carga, ¿no? Ah, entonces esto está mal, ¿no? No es en ese lugar. Sería a partir de aquí, ¿ok? Entonces, lo voy a redibujar esa lechita. Es a partir de aquí. A partir de ahí es mi Z sub out. Z sub O nomás, ¿no? Ya. Sí, ¿no? A ver, si no, clarito será. Ya, entonces decimos, ¿qué decimos? Con morado. Z sub out es igual a mi tensión de salida sobre, aunque le pondré minúscula, ¿no? Para que no haya conflictos de conocimiento. B sub 0 sobre I sub 0. Todo cuando R tiende al finito, o sea, no lo voy a tomar en cuenta. Y cuando mi B sub I es igual a 0. Ya, ¿qué pasa cuando, y esto un poquito cualitativamente más que cuantitativamente, qué pasa si esto es 0? No hay señal de entrada. Mi análisis en AC entonces no tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque esta corriente no va a existir, ¿no? No hay de dónde venga. Acuérdense de que esta grande se divide en estas dos hijitas. Entonces, la hijita segunda es la que me controla la parte de la derecha. Entonces, si no hay la hijita segunda, tampoco hay parte de la derecha. No tan así, ¿no? Podríamos decir, pero, que al ser esto cero, ¿no? Si este es cero, ah, esto también es cero. Ah, entonces aquí tampoco hay fuente, ¿no? Entonces, no hay energía aquí, ¿no? No furula. Es como si no la estuviéramos tomando en cuenta. Aunque a veces sí lo vamos a tener que tomar en cuenta. Ya, pero esta no da nada. ¿Qué pasa si una fuente de corriente, bueno, en general si una fuente no está tomando en cuenta, ¿no? No afecta, entonces, chao, chao, pues, ¿no? Chao. Si una fuente de corriente está chao, abierto, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Simplemente esta resistencia, ¿no? Ahora, bueno, hay un detalle aquí, ¿no? Que espero, no sé si nos alcance el tiempo, y es casi las 10 y no hemos terminado siquiera esto. Pero vamos a decir, por lo menos terminaremos este, ¿ya? Z sub 0 va a ser igual a qué? Eh, LC nomás, pues, ¿no? Directo. Listo, eso es todo. Hay un detalle aquí que... Se os ver un video esta noche, espero. Hay un detalle que complica a veces las cosas. En el sentido de que a pesar de que esta no exista, y esta de roto sí, a veces pasa que hay más de una cosa o estas cosas se conectan, no sé, hay una resistencia aquí o algo por abajo, no sé. A veces se complica mucho hallar la impedancia de salida. Entonces, ¿qué se hace? Cuando es muy complicado y tal vez es difícil de entenderlo, donde digan que su Z sub out, la forma más sencilla de hacerlo es ingresar, digamos, o sea, inventarte una fuentecita, yo le sé llamar voltaje de prueba, y decir que lo que viene por aquí también es una corriente de prueba. Entonces, sobre eso, digamos, te buscas una definición para esta corriente, te buscas una definición para esta tensión, y luego dices BP sobre IP, ¿no? Voy a tratar de hacérselos un ejemplo con esto, ¿ya?
Pero cuando es muy complicado se opta por hacer algo así, donde tenemos un análisis de tensión aislado y un análisis de corriente aislado y buscamos la relación entre ellos. En este caso era facilito, ¿no? Solo hay una resistencia y era fácil de determinar qué es lo que está viendo ese nodo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ah, la, la recta de carga en AC, eso es bien interesante. Y pónganme atención, porfis, porfis. Ya, ¿qué tendríamos que hacer para hallar la fuente de tensión? O digo, bueno, la recta de carga en AC. Vamos a hacer aquí como una mini demostración, digámosle. Ya, pero tengan en cuenta lo siguiente, ¿ya? Eh, para tomar en cuenta la recta de carga en AC, hay que tomar en cuenta todo, ¿ok? Vamos a tomar en cuenta la parte en AC con la parte en DC. Y como auxi, vamos a hacer esto, ¿ok? Vamos a decir primeramente que, por ejemplo, lo voy a poner así, ¿ok? Voltaje colector emisor. Y tomen en cuenta la notación, ¿ya? Total, ¿ya? Voltaje colector emisor total es igual a ¿qué? A mi voltaje colector emisor en AC más mi voltaje colector emisor de polarización. ¿Qué estoy diciendo? En mi circuito general, que sería este, hay una tensión colector emisor aquí, ¿no? Que tomando esto y tomando esto, me va a dar algo, ¿no? Y ese es el principio de superposición, acuérdense. Las tomamos de manera aislada, pero en algún punto para obtener un resultado conjunto, pues las sumamos y ya, ¿no? Eso estoy diciendo. De igual forma aquí, para la corriente. Y del colector total va a ser igual a una corriente del colector en AC más mi corriente del colector Q, ¿ya? Entonces digamos que esto es como una verdad absoluta. ¿Y qué hago con eso, no? ¿De qué me sirve? ¿Qué les parece si en vez de ponerlo como una suma lo ponemos como una resta? Porque acuérdense de que yo quiero en AC, entonces me importan esos, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Voy a poner así. Voltaje colector emisor en AC es igual a mi voltaje colector emisor total. O bueno, colector emisor nomás. Ya para que se den cuenta que es el general, ¿no? Menos el BCEQ. Y lo mismo con el otro. ICAC es igual a ICT menos ICQ. ¿Por qué he hecho eso? Porque este es el que me importa, ¿no? Para mi recta en AC. Eso, ojo, ¿no? Tal vez es un poco confuso. Estas dos me dan una recta de carga, ¿no? Estas dos me van a dar otra recta de carga. Y conjuntamente, pues, no se analiza porque sería como analizar una familia de curvas. Porque, bueno, va a dar algo así, ¿ya? Se van a cruzar en un punto Q y hablar de esto sería pues como analizar esta zona. Ya, entonces se complica más. Por tanto, analizamos solo las rectas límites. Ya, entonces por eso me estoy enfocando solo en este, más no en esto que es lo primordial en teoría, ¿no? Sin embargo, no. Ya, entonces, ¿qué hago con eso? Podríamos decir una ley de Ohm, ¿no? Una ley de Ohm donde digamos corrientes y tensiones. Y fíjense cómo. Eh, estos son los que van a primar, entonces eso voy a poner primero. Voy a ponerlo con blanco, ¿ya? Porque esto ya queda como fórmula. Corriente del colector menos ICQ. ¿Qué va a ser igual a eso? Voy a dejar primero un espacio en blanco. Multiplicado por qué? Por voltaje colector emisor. Menos BCEQ.
Ya. ¿Qué hago con eso entonces? Finalmente, ¿qué tendría que relacionarme a esto? Lo siguiente. Un valor negativo en el que, vamos a decir aquí, esto se va a llamar resistencia, una resistencia minúscula en AC, RAC, ¿ya? Esa RAC es la que nos va a definir. Y es la idea, ¿no? Resistencia por corriente es igual a tensión. Solo que lo he puesto muy extendido, creo, ¿ya? No pasa nada. Tal vez se encuentren esa fórmula directa en algún lado. Ya, pero ¿de qué nos sirve esto y dónde lo aplico, no? Ya, entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues vamos a hallar estos. Esto conozco, esto conozco, este más o menos, ¿no? Vamos a, vamos a tomar en cuenta esto. Bueno, este primero. En este nos concentramos antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué es este RAC? Por, por intuición femenina, como dice algún ingeniero. Es una resistencia en corriente alterna, ¿ya? Es una resistencia que viene definida por la corriente alterna. Y entonces esa corriente alterna, ¿qué tendría que significar? De dónde parecería que viene? Viene pues del colector y del colector emisor. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar esa resistencia? Vamos a vernos puestos en nuestro análisis en AC, pero nos vamos a parar aquí, ¿ya? O si quieren, pararnos en el completo y pararnos aquí. Y en ambas situaciones vamos a hacerlo solamente viendo. Si nos paramos aquí y buscamos un camino a tierra, o es como si dijéramos, a partir de aquí una impedancia, perdón. Esa impedancia para resistencia, ¿qué tendría que hacer parados en ese punto? Yo les diría, pues sencillamente es esta y esta otra, ¿no? Vamos a otro circuito. Nos paramos aquí. Entonces, ¿qué está viendo ese punto? No puedo dejar borrar. ¿Qué está viendo este punto? Buscamos un camino a tierra, buscamos qué está viendo. Entonces, ¿qué está viendo? Está viendo esto y esto. ¿A qué me refiero con eso de que qué está viendo? No sé si se acuerdan en los cuadripolos, ustedes decían, ah, tengo mi circuito, entonces lo que viene por aquí es lo que está viendo la entrada, lo que viene por aquí es lo que está viendo la salida, ¿no? Algo parecido es aquí. La impedancia de entrada, por ejemplo, nos ha salido paralelo porque era la impedancia vista desde este punto, ¿no ve? ¿Qué veía ese punto? Estas dos resistencias. La impedancia de salida era la impedancia desde este punto, sin tomar la resistencia de carga, vista desde ese punto hasta donde tenga que ir, ¿no? Lo mismo es lo de la resistencia en AC. Nos paramos en este lugarcito, decimos lo que está viendo ese punto. Con respecto a qué, ¿no? En este caso, por ejemplo, Z sub 0, Z sub i están paradas entre B sub i y tierra. Entre B sub 0 y tierra. Solo que ahora este voltaje colector emisor, esta corriente del colector, pues estaría legalmente entre colector y emisor. ¿No es? Solo que ahora casualmente, por suerte, gracias a Diosito, nuestro emisor es tierra, ¿no ve? Entonces no decimos entre colector y emisor, decimos entre colector y tierra, ¿no ve? Ya, entonces, ¿qué está viendo ese punto? Si nos paramos ahí, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Pues estas dos, ¿no ve? Igual que en el otro circuito, simplemente lo hacía para comparar. Y ya, entonces, esta resistencia en AC es igual al paralelo de esas dos, ¿no ve? Que le voy a poner resistencia del colector paralelo RL. Ya, ahora bien, ¿qué procede? Pues reemplazar valores nada más. Conseguiremos nuestra recta ya bien poderosa.
Y decimos que nuestra I del colector menos ICQ que conozco, ¿no? Eh, no sé cómo ponerles. Hubiera querido ya el valor numérico de esto. Ya, pero ni modo. Así nomás. ICQ menos 1 sobre. Esto le pondré nomás. RC, perdón, RL. Multiplicado por este no conocemos. Menos BCEQ que conocemos. Ya, este conocemos, esto conocemos, ¿no? ¿Cuál sería nuestra incógnita? Aunque no es una incógnita como tal, es esto. ¿De qué nos sirve esto? Van a aplicar lo mismo de siempre. Van a decir, ah, ya, cuando este es cero, ¿qué pasa? Los pondré. Cuando voltaje colector emisor es cero, ¿qué pasa? Ah, ya, esto es cero, entonces solo me queda este término, ¿no? ¿Qué decimos entonces? ¿Cuál sería mi objetivo? Hallar un valor para este que me dé el punto en la curva, ¿no? De esto me va a dar este punto. Ya. ¿Qué sería entonces? Simplemente esto mandamos al otro lado, ¿no? Y decimos eh, I sub C es igual a ¿qué? Menos BCEQ todo dividido entre menos RC para lo RL de S, ¿no? Así estoy poniendo. Se va entonces, ¿no? Ya. Todo eso más ¿qué? Más ICQ, ¿no? Este viene al otro lado y ya. Entonces tenemos nuestra IC en el eje, ¿no? Ya. Luego, si corriente del colector es cero, ¿qué decimos? Esto es cero, entonces ¿qué tendría que hallar? Este, ¿no? Diremos entonces, eh, ¿cómo le pongo? ¿Así? Voltaje colector emisor. Ya, ¿qué tendríamos que hacer? Primero este multiplicar, ¿no? Entonces va a venir a multiplicar con su signo más. Entonces va a ser, pondremos más así, ICQ multiplicado por menos, menos RC paralelo a RL. Entonces estas dos se van. Todo multiplicado, o bueno, ¿qué seguiría? Quiero este, entonces ya hemos mandado este, solo me quedaría sumar este BCQ, ¿no? Me avisen si me estoy equivocando, pero creo que está bien. Ya, entonces fíjense, ¿no? Ese signo negativo tiene su razón de ser. No suelen todos positivos, y si no, no tendría sentido, ¿no? Ya. Y con eso sacan su recta, ¿no? ¿Cuál es el chiste? Que se tienen que cruzar las dos rectas en el punto Q. Y les dejo de tarea averiguar cuál tiene mayor pendiente. Siempre se cumple que una de los dos tiene mayor pendiente. Chequen eso. Ya, jejeje, ¿qué falta? Baymax. Ya, con eso nos vamos. Ya ni modo. O me entra aquí. Tal vez me entra en ese chiquitito. O no. ¿Se acuerdan de la fórmula de Max? ¿O qué teníamos que tomar en cuenta? Sí, en ese pequeño lore, antes de matarlo. Entonces los dejaré por, no sé. Aunque no se nota, ¿no? No se entiende bien. Ya, estrecharemos vínculos con estos. Y así lo dejamos todo en una hojita. Ya no sé si mientras acomodo esto alguien tiene alguna otra duda, pregunta. ¿Se ha entendido todo lo que he dicho? Espero que sí, realmente. Ya, Baymax me decía que es esta fórmula, ¿no? Entonces lo voy a copiar. Bueno, por lo menos tenemos 2 semanas, ¿no? Ya, entonces este es mi último inciso. Dame de mi rayita característica. Ya. Entonces esta es la última parte donde decimos. Aunque ya no sé qué más ponerlo porque estamos resolviendo algebraico, ¿no? Pero
Tengan en cuenta que han sacado esto de la recta de carga, ¿no? Conocen. Mi ICQ era del punto Q. A ver, le voy a poner así, como orígenes, ¿ok? Entonces, de la recta en AC, conocen este. Esto conocen del punto Q. Y esto conocen pues de la ganancia de tensión, ¿no? Vamos a ponerle así. B sub 0 sobre B sub I. Y ojo, no en absoluto, porque este estoy seguro de que les va a dar negativo. ¿Y eso por qué? Por la configuración del sistema, ¿ya? Es muy clarito que va a dar negativo incluso desde acá, por esto, ¿no? Fíjense que a pesar de que esta corriente controla en este sentido, eh, el detalle es que por el transistor nuestra fuente es así, porque acuérdense de que nuestro transistor ahorita lo tenemos representado de la siguiente manera. Este es mi emisor, ¿no? Entonces, nuestro transistorcito lo voy a poner con rojo por aquí. Eh, este es mi base, ¿no? Este es mi base, este es mi colector, este es mi emisor. Así lo ponemos usualmente, ¿no? Entonces, ahorita lo estamos graficando más o menos, lo voy a exagerar, desde allá hasta la derecha y este hasta abajo, ¿no? Hasta tierra. Más o menos estamos representándolo así, ¿no? Y fíjense que el sentido del emisor nos está dando el sentido de esto. En el hipotético caso, y esto va a ser solo para rayar mi pizarra, en el caso de que estemos trabajando con algo así, con un transistor PNP, este es un NPN, ¿no? En el caso de que sea un PNP, lo único que cambia es el sentido de esta corriente, ¿ya? Sería entonces así resistencia, tierra, fuente, donde mi fuente esté hacia arriba, ¿ya? Los parámetros son los mismos, ¿no? Si quieren decir esto es I de base, esto es beta veces I de base, ¿ya? Sigue siendo lo mismo, lo único que cambia es el sentido de la corriente. En el sentido de la fuente, ni siquiera de la corriente. Ese sentido cambia. Entonces, por ejemplo, a eso quería llegar, de que en este caso, por la tecnología que estamos usando, por el transistor usado, por el sentido del emisor, si quieren verlo, entonces nuestra corriente, nuestro flujo de corriente, estaría viniendo en ese sentido, ¿no? Así, si este es el grande, entonces estos también están yendo en ese sentido, ¿no? Entonces, por tanto, mi tensión acá estaría al revés, ¿no? Tendría que, tendría que darme negativo por lógica. Ya, entonces, pues creo que nos hemos tomado demasiado tiempo en este ejercicio. Se los voy a grabar videos, ¿ya? Esta vez promesa, lo juro. Por el Dieguito. Ya, entonces, bueno. Sí, no creo que alcancemos a hacer uno más. Han visto que es bastante complicado hallar todito. Pero creo que bastante satisfactorio en cuestión de todo lo que hemos hecho. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta antes de irnos? Chiques, chiques a la una, chiques a las dos, chiques a las tres. Ya, entonces bueno, les voy a subir esto y también les vi el del anterior, se los voy a subir ahorita, creo. Y pues bueno muchachos, han visto que nos ha tomado bastante tiempo. Quisiera hacer uno más, pero creo que mañana tienen examen, así que no. Entonces bueno, con eso concluiríamos por hoy día. Estudien, hagan sus prácticas, hagan sus preinformes. Y nos estaríamos viendo pues el viernes, ¿no? El viernes tenemos clases, así que en la 306 supongo. Chao muchachos, descansen, espero hagan sus cosas y suerte en lo que estén haciendo.